buenos días, queridos televidentes. Los saludamos desde nuestro espacio de vida y salud. Sí, ya estamos en pleno invierno 2025. Se incrementan las enfermedades, las infecciones respiratorias, más resfríos. Hablamos también de casos de influenza. Bueno, cuán importante también es que la medicina tradicional nos acompañe en estos días de resfrío, ¿no? Vamos a tener a continuación información valiosa, vamos a hacerle varias consultas a nuestro médico naturista, quien también es responsable de la medicina tradicional en el CEDES Tarija. Señor Francisco Ruiz, bienvenido una mañana más con usted. Y este tema nos llamó a traerlo al set, a los estudios de TVA, para poder orientar, aconsejar a los papás, a la audiencia que nos sigue respecto de cómo combatir un resfrío con la medicina tradicional. Bienvenido. Muchas gracias, buen día, un gusto nuevamente estar en este espacio. Bueno, ya la población creo que está creando el hábito ya en que cada vez estamos visitando para poder hablar de este poquitito de lo que tiene, ¿no?, la medicina tradicional, el poder de las plantas medicinales. Distintas épocas del año tenemos distintas enfermedades, distintas dolencias, llamamos nosotros, pero también la naturaleza nos ofrece esas maravillosas potencialidades, diremos, de las plantas, igual por la época del año, ¿no? Entonces, estamos ahora en pleno invierno, como tú decías, se han aumentado mucho este tema de los resfríos, de las iras, llamamos también el término académico, ¿no ve? O la influencia que está de moda, ¿no? Entonces, hay veces creemos que la vacuna puede ser la solución, la salvedad, pero en todo caso no es, ¿no? Son solamente medidas preventivas, diremos, porque igual nos da el resfrío, igual llega el resfrío, entonces tal vez llegará en menor proporción, en menor fuerza, diremos, pero igual llega. Entonces, lo que sí tenemos al alcance y tenemos todos los años es nuestra medicina natural. ¿Por qué hablamos de las bondades, de las maravillosas fusiones que se tienen en la actualidad con las plantas medicinales? Resulta que las plantas medicinales, dentro del poder o el principio activo, estamos diciendo, porque no estamos hablando de un componente activo, todas las plantas tienen su principio activo, y este principio activo funciona en el organismo a medida como podamos nosotros aplicarlo, ¿no? Entonces hay plantas que las tomamos en infusión, hay plantas que las usamos también en vaporización, usamos en cataplasmas, ¿no ve? O usamos baños a vapor. Entonces, distintas formas, en jarabe también podemos utilizar las mismas plantas, ¿no ve? Entonces, eso hace de que la propiedad curativa, el poder curativo que tiene la planta pueda tener un efecto positivo en el organismo de la persona que en su momento lo consume, ¿no? Señor Francisco, para llegar a nuestros amigos que nos están viendo en casita, yo tengo mi tacita, ¿cómo debo preparar mi fusión? ¿Cómo debo elaborarla con qué tipo de plantitas medicinales? ¿O qué tengo que agregar en mi tacita para que sea un buen mate para consumirlo, para tomarlo si estoy resfriada? Así es. Si vamos a usar plantas frescas, entonces usamos en infusión. La infusión ya sabemos que consiste en hacer hervir el agua y tener las plantas ya en la taza lista para añadir el agua, como decimos, hirviendo encima y taparlo unos 5 minutos, dejarles que repose, ¿no? Después, luego de eso, colamos o sacamos las plantas y ya está listo para usarlo. Y ahí podemos ya añadir miel de abeja que nos permita endulzar, como decimos, ¿no ve? Pero si vamos a usar plantas secas, porque también pueden haber plantas secas, entonces es necesario hacerlas hervir, ¿no? Entonces no infusión, ya hervidas. ¿Por qué? Porque ya como está seca, se tiende que la propiedad curativa va a estar un poco más dura para extraerlo, ¿no? Entonces hay que hacerlas hervir. Entonces, en el tema de los resfríos siempre estamos usando hojas, tallos y flores de las plantas, no usamos raíces. Y en otras enfermedades se usa también raíces, o sea, partes de la planta, ¿no ve? Entonces, cuando usamos raíces, obviamente que tienen que ser hervidas porque estas son más duras y son más resistentes a extraer la propiedad curativa.
¿no? Entonces, pero como hablamos en este caso de los resfríos, siempre usamos planta fresca o seca y estamos usando entre el tallo, la flor y la hoja de la planta, ¿no? Entonces son más fáciles de extraer su poder curativo, pero reitero, si vamos a usar frescas es infusión y si vamos a usar plantas secas sería ya cocción, como llamamos. En esa infusión, ¿qué debe tener? Digamos, mi agüita bien calientita con harto limón, harta miel, ¿qué más tengo que agregar? Podemos usar vira vira, podemos usar matico, podemos usar, puede ser también manzanilla, puede ser borraja, puede ser jengibre también. El jengibre, aunque es considerado ya no, se llama, a ver, si hablamos de planta, el jengibre vendría a ser como una raíz, porque no es hoja ni tallo, ¿no? Vendría a ser como una raíz. Pero si vemos como raíz, la vemos como una raíz más fácil de poder extraer porque no es tan dura, ¿no? Entonces, pero obviamente que el jengibre tendríamos que hacerlo hervir. ¿No? Entonces, siempre recomendamos añadir no más de 4 plantas, no más de 4, 3 a 4, porque si añadimos unas 5 o 6 plantas, también existe la contradicción, el contraefecto de una planta con la otra, ¿no ve? Entonces, entre 4 plantas es lo recomendable para poder aprovechar a lo máximo sus poderes curativos de las plantas. ¿Cómo tomar dichas infusiones? Ya. Recomendamos tomar estas infusiones normalmente 3 veces al día. Podemos hacer una tacita de infusión o cocción en la mañana, al mediodía tenemos que volverlo a repetir y en la noche. Ahora, esto también recomendamos ayudar o apoyar con lo que viene a ser la dieta también de la alimentación, ¿no? O sea, no es recomendable en esta etapa que estemos con el resfrío, que estemos consumiendo estas infusiones, estar consumiendo agua cruda. O sea, es necesario consumir sí o sí agua hervida. Si en lo posible podemos consumir la agua de las mismas plantas que hacemos la infusión, mucho mejor. Pero a esta agua de infusión o agua de diario que llamamos nosotros, se lo añade un poco de cola de caballo, lo añadimos un poco de malva. ¿Por qué? Porque entre las plantas que hemos hecho la infusión para el resfrío, para la tos, son plantas cálidas. Y si añadimos cola de caballo, añadimos malva, estamos hablando de plantas frescas. Entonces, tenemos que aplicar un poco cordial. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro organismo está conformado entre la parte fresca y la parte cálida. Entonces, de la cintura hacia arriba tenemos calor y de la cintura hacia abajo tenemos frío. Entonces, como estamos consumiendo algo interno, entonces necesitamos consumir algo cordial, decimos, ¿no ve? Entonces, para el consumo del agua de diario hay que añadirlo malva, cola de caballo, podemos añadir, si no, linaza, cabello de maíz, plantas que sean de poder fresco, como decimos, ¿no ve? Y nuestros matecitos, como estamos diciendo, 3 veces al día, nuestra alimentación también más basada en las verduras verdes y frutas cítricas. Así de la es. temporada, que De ahora la temporada, ya las tenemos, estas frutas tan ricas y con su respectiva proteína en los mercados, ¿no? La rica mandarina, la naranja, el pomelo. Pomelo, sí, un juguito de pomelo, podemos añadir siempre nuestra miel de abeja para endulzar, ¿no ve? Entonces, si llevamos un procedimiento de esta manera, un tratamiento de esta forma, yo creo que vamos a poderlo eliminar al resfrío rápidamente, no vamos a dejar que se complique, y en la noche podemos ayudar también con, llamamos los baños de cara o vaporización, ¿no? Y en esta vaporización podemos también aspirar la infusión de las mismas plantas, ¿no? El eucalipto, que ahora que vemos, ¿no? Que es bien sano, ¿no? Para las vaporizaciones. Tiene muchas propiedades curativas el eucalipto con la vaporización. Entonces, aspiramos un poco de vapor de eucalipto con manzanilla, quizás también lo podemos echar ahí borraja o guira, ¿no ve? Y aspiramos eso para que nos un poco ayude a descongestionar el tema de las fosas nasales, ¿no ven? Hay veces en la noche tiende a que tenemos impedimento en la respiración, se nos cierra, como decimos, la nariz. Eso es justamente porque ahí existe un poco de calor concentrado en la cabeza, o hay veces se convierte en una sinusitis también, ¿no? Que se concentra en la cabeza. Entonces, esta vaporización ayuda a eliminar, a despejar esta obstrucción que tenemos en la expulsión quizás de la mucosidad. Muchos en casita ya pasaron un resfrío o están en plena
etapa, ¿no? de ese resfrío, pero ahora los resfríos están viniendo más contagiosos, más virales, estas enfermedades respiratorias más virales, y un resfrío que te dura no solo 1, 2, 3 días, sino a veces por varios días, y un resfrío más fuerte. ¿Por qué? Porque no solo es el resfrío común, dolorcito de cabeza, el malestar, sino también que hoy está afectando mucho la garganta y el tema de que se va infectando nuestra laringe, ¿no? Así es. Francisco. Si vemos o miramos unos años atrás, vamos Sí. a encontrar y vamos a notar que los resfríos son muy diferentes y son más fuertes. Sí. O sea, mucha gente a veces tiende a pensar o suele pensar que son resultados de las secuelas del COVID, porque ya nuestro organismo ha creado alguna resistencia a cierta medicación o las vacunas han dejado este efecto, porque resulta que ahora un resfrío viene con chanca hueso enorme, ¿no ve? Y una inflamación, como decimos, completamente fuerte de la parte de las amígdalas, Sí. de la garganta, donde uno no puede ingerir nada, ¿no? O sea, Sí. un dolor fuerte. Entonces, están así los resfríos, ¿no? Y es muy peligroso este tema porque hay veces los agarra a los niños y a las personas de la tercera edad, que obviamente estos dos sectores son los que tienen menos defensas en el organismo, ¿no? Entonces es peligroso, ¿no? Una persona entre la edad media puede tal vez aguantar, resistir, ¿no? Pero un adulto mayor o un niño que quizás aún no puede quizás hablar todavía, no va a indicar los síntomas de dolor donde siente que le duele, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta mucho este tema, y justamente así están siendo los resfríos muy fuertes. En casita, ¿qué aconsejamos a los papás? ¿Cómo enfrentar el resfrío de mi pequeño en casa, de mi niño? Mire, para los pequeños, para los bebés, más que todo tenemos que tener mucho cuenta en el tema de que si ya hay una persona en la familia Sí. que está con el resfrío, evitar el contacto, como decimos, o sea, estar cerca porque se contagia, el resfrío es contagioso igual. Entonces, evitar en lo máximo poder estar cerca del bebé, del niño que está sano, para no contagiarlo, ¿no? Y tratarle de ir cuidando. Obviamente que los niños que están en lactancia materna, la leche tiene todos esos medicamentos, diríamos, para que el niño también esté protegido, ¿no? Pero si hablamos de un niño que ya no está lactando, entonces tenemos que tratarle de cuidar también, quizás ya dándole a tomar algunas infusiones de estas mismas plantitas, ya irlo dando un poco de cítricos, irlo dando mielcita de abeja. Podemos ayudarle también con otros medicamentos quizás que puedan ser permitidos a que ayude a aumentar ya sus defensitas y evitar que contraiga el resfrío. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar toda esta medicina tradicional de manera más eficaz, eficiente? Y también es importante resaltar que ustedes están certificados, los médicos tradicionales, naturistas, ¿no? Es importante también acudir a un buen naturista, ¿no, señor Francisco? ¿Cómo identificarlos? Así es. Justamente este miércoles acabamos de matricular a unos 12 médicos tradicionales en el departamento, y ya están legalmente también ellos acreditados por el Ministerio de Salud y Deportes. Pero sin embargo tenemos en nuestra ciudad capital personas acreditadas, matriculadas, que están diseminadas por distintos puntos de la ciudad. Entonces siempre hemos indicado a nuestra población que cuando se acerquen ante un prestador de este servicio de la medicina tradicional o ante un consultorio o puesto de venta, siempre pueda exigir o pueda visibilizar el credencial o la matrícula que están visibles, que ellos tienen que portarle, porque nosotros hemos instruido que todos tienen que portar este documento visible para que la población pueda ver. Si vamos a ver un credencial, obviamente que tenemos que ver un credencial con el logo del CEDES, que es la institución que es rectora en la salud, ¿no? Y si vamos a ver una matrícula, obviamente que la matrícula también ya tiene con el logo del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces son las personas con las cuales podemos nosotros identificar y creer de que ya esas personas están acreditadas, están legalmente establecidas para que puedan ofrecer la atención o puedan vender productos también, ¿no? Al margen de eso, que tenemos también personas que aún no tienen ninguna de esta documentación y lo están ejerciendo esta actividad. Entonces, a ellos también hay que recomendarles de que
es productos o medicamentos de dudosa calidad porque evidentemente no están acreditados y no sabemos si tienen el conocimiento correcto para poder ejercer la actividad o no lo tienen, ¿no? Esa es una recomendación de manera general para la población. ¿Cuántos años usted como médico naturista, señor Francisco? ¿Ya muchos años de experiencia? Sí, ya estamos a más de los 20 años ya en esta área, entonces... ¿Y la medicina tradicional le ha curado de muchas enfermedades? Así es, tenemos... ¿Se resfrió muchas veces o no? Muy pocas veces. Si tengo un resfrío es en mínima cantidad, rápido se me pasa. Obviamente que yo también inmediatamente ya siento ya los síntomas, ya me aplico la medicación, ¿no? Entonces, pero no, gracias a Dios no tuve fuertes resfríos, ¿no? Entonces, pero depende de la parte emocional, también de la parte sí. psicológica, que cuando uno, como dicen, no cree mucho de la enfermedad y no le da mucha importancia, entonces la enfermedad también no tiene mayor relevancia. Pero si estamos temerosos, estamos dudando, estamos con miedo de que nos va a agarrar fuerte, y es evidentemente que así nos llega, ¿no? Funciona también esta parte psicológica, emocional del ser humano en la enfermedad. Hay muchos testimonios, conocemos a muchas personas que quizás tienen miedo, temor, ir a una consulta médica o tomar fármacos, medicinas para curarse de cualquier enfermedad y acuden a la medicina tradicional, hay que decirlo. El avance que hemos ido teniendo en el país ha sido de pasos gigantescos, como muchas familias, la población en sí se cura con este tipo de medicina. De manera pública quiero agradecerle, señor Francisco, porque me tocó atravesar un resfrío fuertecito, ya estamos en plena recuperación y usted estuvo ahí para darme algunos consejos, para decirme esto tengo que tomar, así que nos estamos curando también con la medicina tradicional, que a muchos no nos gustan los fármacos, los medicamentos, ¿no? Y ahora que están súper caros también, acudimos a este tipo de medicina. Gracias, señor Francisco, por su tiempo. Un saludo a todos nuestros médicos tradicionales, naturistas, que realmente le apuestan también a este tipo de medicina. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, muchísimas gracias, y en el momento que estemos dispuestos y que haya la posibilidad de poder colaborar, como usted dice, con algún consejo, con alguna receta referente a cualquier problema de salud, estamos prestos para hacerlos. Entonces, de esa parte pierda cuidado, no hay ningún problema, y bueno, reitero entonces a la población, es la época de el invierno y obviamente se nos vienen los resfríos. Entonces, hagamos uso de nuestras plantas medicinales que tienen poder curativo para estas enfermedades. Época de invierno, la medicina tradicional nos abraza y ahí los consejos. Tenemos más, Níbar, contigo. Ahora retomamos el ritmo de la información en lo político. Adelante. Sí, vamos a enlazarnos vía Zoom con nuestra siguiente invitada, y es la doctora Norma Pierola, ex parlamentaria, que tengo el gusto siempre de saludarle en esta mañana. Doctora, muy buenos días. Su audio, por favor. Eva, no sé si estamos con audio. A ver. Mientras establecemos el audio con la doctora Norma Pierola, ¿qué vamos a hablar con ella? La salida de DUM, o como quieran llamarlo, que prácticamente también otros dirían la exclusión de lo que significa esta representación de Nueva Generación Patriótica, ¿podría variar el tablero electoral? ¿Podría sentirse hacia dónde gira ese alto porcentaje que había de indecisos? ¿Esos indecisos estaban esperando a DUM o no? Bueno, lo analizamos esta mañana con la doctora Norma Pierola. Doctora, ahora sí, muy buenos días. Muchísimas gracias, licenciado. Muy buenos días. Un gusto saludar a su programa y agradecida siempre por la deferencia que tienen con mi persona. A ver, yo creo, yo por lo menos mi percepción, considero de que no va a significar mayor cosa que no haber sido el haber movido por todo lado, pasado por todos los partidos, una persona que viene sin ideologías definidas, con mentiras,
que primero tuvo que cancelar su condición de militante del MAS, después siendo un exfuncionario, alto funcionario público de la alcaldía del Alto, obviamente sujeto a rendición de cuentas, no pudo sacar después, llegado un momento, su certificado de solvencia fiscal, de solvencia tributaria, que no tenía adeudos, en varias condiciones que ha ido ascendiendo dentro de esta misma institución, pero antes también tenía una relación muy interesante con respecto a Nafibo, que después fue y pasó al Banco de Desarrollo Productivo, trabajó con Nemesia Chacoyo, un hombre sin duda con capacidad y experiencia seguramente en economía. Y eso ha ido encandilando a través de una profusa propaganda y mucha gente desesperada de buscar un nuevo rostro, uno que sea liberal. Ha pasado por ADN, MNR, PDC y todos los partidos tradicionales, y llegado el momento aparece aceptando, no sé si la invitación o si ha habido algo de por medio con Nueva Generación Patriótica, un nuevo partido que nace el pasado año, si mal no recuerdo, en agosto del 2024, de un empresario que salió con algunas entrevistas, pero que realmente tuvo un aplazo, pero general. No sé si solamente se buscaba partido, y ese es el problema de muchos candidatos, muchos outsiders que aparecen como salvadores de la noche a la mañana, y por supuesto que la gente está cansada de ver los viejos rostros a los señores feudales de la política. Evidentemente ha habido una especie de desazón en muchas personas que seguramente ya alistaron sus papeles y ya se preregistraron, si usted quiere, en el Tribunal Supremo Electoral. Pero recordemos también a Fidel Tapia, que era una persona del MAS, un funcionario público que ha tenido que renunciar para que ingrese el señor Jaime Dum, y llegado el momento no pudo acreditar una solvencia fiscal, que era una de las condiciones, requisitos sine qua non, que se debía haber presentado no en cualquier momento, sino en una etapa dentro del calendario electoral que ha sido aprobado por el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, lo que consideramos que su retiro y retiro también del partido ha sido aceptado con una celeridad encomiable. No sé si realmente eso es de parte también del Tribunal Supremo Electoral, porque nosotros, por ejemplo, como PDC, desde junio, 2 de junio, que estamos pidiendo que se retire el partido, y sin embargo siguen manteniendo a un candidato que no ha sido aprobado por el Partido Demócrata Cristiano, no es militante, y dentro de nuestra democracia interna establece que sí debe ser militante. Yo no creo que esto vaya a incidir mucho, simplemente ha recibido la conmiseración, entre comillas, de Jorge Tuto Quiroga, de algunos otros que si realmente querían tener a esta persona, por lo menos en condición, aunque sea de ministro, debían haberlo invitado ministro de Economía y Finanzas Públicas, porque parece que esa es su área. Pero no creo que esto mueva el tablero, sin embargo, porque está ahora promoviendo inclusive organización y su propio partido, disque para que haga en las subnacionales, lo que quiere decir que este señor lo que ha hecho es tentar aquí y allá, dejar de lado a varios partidos, ha empezado con mentiras, y creo que la mentira tiene patas muy cortas, más aún se ha sido un ex servidor público y está sujeto a rendición de cuentas porque manejas recursos y bienes del Estado. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Yo honestamente creo que sí hay desazón en mucha gente joven que se ha dejado encandilar por las palabras de este señor, pero que llegado el momento no significa una gran pérdida ni movida del tablero. Otra cosa hubiese sido que este señor hubiese aceptado ir, aunque sea sustituto de candidato a diputado, a senador, pero por lo visto no le importaba si no fueran los primeros cargos en este país. Bueno, para la doctora Norma Pirola no va a tener tanta relevancia, no va a mover el tablero, y sin embargo, bien también decía que de cierta manera la expectativa era grande de la población en algo nuevo. Tal vez Dum no era ese nuevo que se pretendía, pero ¿qué es
exactamente lo que se pueda percibir desde una papeleta que va a quedar de 10 candidatos a 9. Vamos con esa imagen, por favor, porque la papeleta, algo similar a esto, porque no es una, obviamente, la original, así va a quedar la papeleta, ¿no? Y claro, y ahí estaba el espacio de Dun, que ya no va a estar, por supuesto, pero incluso se está barajando, ¿no?, las posibilidades que hasta cuándo se podría ver otros cambios. Va a haber otras bajas, va a haber otras situación de que prácticamente vamos a ver una papeleta modificada. ¿A qué me refiero con esto? Que el Partido Demócrata Cristiano también está haciendo lo suyo en cuanto a querer no presentarse en estas elecciones, en esta contienda electoral. Todavía podría haber variación. ¿Hasta cuándo podría haber variación? Y si esta sería significativa. Porque si bien ya hemos analizado el tema de Dun, muchos decían, yo no entiendo por qué el gobierno se conflictúa con el tema de Dun, o se le agarró con Dun. Porque Dun, al fin y al cabo, no va a desvariar el porcentaje de la izquierda, sino va a variar a la derecha. Le podía haber afectado directamente a Samuel, le podía haber afectado directamente a Tuto Quiroga, pero para muchos que han lecturado esto, la salida que tuvo Dun en esta contienda, lo único que hace es más bien ayudarle a la derecha. Doctora Norma Pierola, ¿existe posibilidades de más modificaciones? ¿Alguna sorpresa nos pueda dar el PDC? Necesariamente. Sí, necesariamente, porque nosotros estamos pidiendo al Tribunal Supremo Electoral que deje de malgastar recursos poniendo una persona más. Y esta persona para nosotros rechazada abiertamente por la totalidad del Partido Demócrata Cristiano. De los militantes activos se refiere al señor al señor Rodrigo Paz Pereira, y a su acólito acompañante Lara, que él lo ha invitado y que nosotros ni siquiera ha conversado con el partido, y menos se ha formado por decir, la Conferencia Nacional de Dirigentes, que debía haber presentado un documento escogiéndolo a él, de acuerdo al artículo de 16 y 17, inclusive estatuto cambiado, forzado, que es el Estatuto Plurinacional del PDC, establece con claridad expresa que solo la Conferencia Nacional de Dirigentes puede presentar candidatos, elegir candidatos a la presidencia, candidatos a diputados, senadores, presentar la aceptación, alianzas, etcétera, que ya no se tuvo tiempo para hacer, porque el Tribunal Supremo Electoral impide que el Partido Demócrata Cristiano desde el 2003 realmente logre su democracia interna. Y en este sentido nos han cambiado y nos han impuesto hasta delegados que creen que es el hombre orquesta y que representa inclusive a un presidente que ya no tenemos en el Partido Demócrata Cristiano por fallecimiento, y que lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral, así como ha aceptado el retiro de Nueva Generación Patriótica de dudosa procedencia, porque ya hay 10 denuncias también contra eso, de haber obtenido inclusive el software, la huella digital y el nombre de muchos militantes que jamás se han inscrito en este partido, de dudosa procedencia y de otorgación de personería. En cambio, el Partido Demócrata Cristiano tiene su tradición, y de ninguna manera el señor Rodrigo Paz Pereira representa al partido, y solamente una persona que ha sido impuesta como delegado y sin ser militante del PDC ha podido inscribir a este señor. Entonces, la voluntad que ayer nuevamente se ha presentado y amenazando con una acción de cumplimiento dentro de la democracia interna del PDC al Tribunal Supremo Electoral, se ha exigido que se retire, que se ahorre dinero. Lo mismo ocurrió en las primarias y en las fallidas elecciones del 2019, en las elecciones nacionales y en el fraude que se ha dado. Por eso es que nos están privando a los militantes reales del Partido Demócrata Cristiano, que nace con una ideología y una doctrina el año 1954 y que impiden su democratización interna
y hacen a un lado a los verdaderos, reales militantes y por supuesto que también a los liderazgos que han nacido dentro del PDC, liderazgos emergentes. Ese es el problema y exigimos al tribunal. Si no lo hace, no vamos a permitir que nuevamente otros 5 años más nos perjudiquen de tener derecho al ejercicio, a nuestra militancia y a nuestra organización interna. Yo no sé, por eso le digo, cómo con esa celeridad encomiable han aceptado el retiro de Nueva Generación Patriótica, y resulta que del PDC hasta el día de hoy, desde el 2 de junio, no resuelve nada. Es más, hay una denuncia también contra este señor Roberto Castro Peñaranda, que también se lo ha apartado y se lo ha procesado dentro de la democracia interna para ser expulsado. Y esa es nuestra preocupación. Entonces, exigimos que el tribunal se ahorre porque nosotros nos estamos preservando. Es más, el tribunal ha emitido una resolución donde nos permite que después de las elecciones nacionales del 17 de agosto, el PDC pueda tener 3 meses para organizarse nuevamente internamente y tener una legítima directiva que no puede estar en manos de autoprorrogados desde el año 2003 y sin militancia real dentro del Partido Demócrata Cristiano, y que está permitiendo la prostitución con uno y con otro. Recuerden inclusive a un menonita, a un Vargas, este señor que está con ADN, Aracena, después ha estado el Chinochi y demás queriendo ingresar en esto. Y recuerden también que hay un señor al que le han tomado el pelo, los de ADN, me estoy refiriendo a un outsider y a un empresario, que no recuerdo el nombre, que también ha pasado por varios partidos, incluyendo el del PDC. Pero lo que a nosotros nos llama la atención es esta prostitución política que está fomentada, orquestada para aniquilar algunos partidos tradicionales, como el Partido Demócrata Cristiano, al ADN inclusive, o al MNR, que se ha visto obligado a asirse de Jorge Tuto Quiroga para no perder la sigla. Esa es nuestra preocupación y creemos que debe seguirse moviendo ese tablero. Y hay, por supuesto, dentro del PDC hay una gran cantidad de militantes que sí pueden sumarse a apoyar a algún candidato que de verdad represente los intereses del pueblo boliviano y que precisamente no pertenezca a ningún surdaje en cualquiera de sus representaciones, vale decir, el extinto MIR, que sigue manejando el Tribunal Supremo Electoral y que es el que está usurpando los partidos políticos, en especial el nuestro, Partido Demócrata Cristiano. Doctora, ¿existe ese partido, existe ese representante de oposición que llene las expectativas de ese sector del PDC que obviamente no quiere estar en contienda electoral? Existe, pero lo que no tenemos son recursos económicos porque siempre hemos sido autofinanciados, vale decir, autofinanciados con aportes. No, hasta el día de hoy, el partido que ha obtenido de manera dolosa, creemos, dentro de una alianza falsa que hiciera el expresidente fallecido del Partido Demócrata Cristiano con UCS y con Camacho, nos usurparon la sigla. Hay una bancada que jamás ha aportado un peso a nada, un solo PDCista existe en esa bancada, y lo peor, que en pleno convenio de alianza, el Tribunal Supremo Electoral ha cometido el delito de entregarles personería en base a nuestro sistema y base de datos y de la UCS. Ambos partidos se han beneficiado que dentro de la alianza y con prohibición expresa y dolo han obtenido personería. Fíjese si no hay personas que podría haber representado dentro del PDC. Ese es el problema que también vamos a enfrentar y procesar al Tribunal Supremo Electoral, por supuesto a UCS, y al tema de Camacho, que parecía para nosotros una persona que podía haber sido uno de, si ustedes quieren, de derecha y que podía sacar adelante el país, pero nos hemos dado cuenta que era más de lo mismo. Se dejó tentar haciendo acuerdos subterráneos con Yanine Áñez y lamentablemente hoy son los resultados de estar detenidos y presos por muchos otros aspectos más. Esa es la preocupación y creo yo que aquí el Tribunal Supremo Electoral no puede salir airoso y limpio en base al pacto de impunidad
impactada, me refiero a la ley del blindaje, donde ellos quieren salir limpios de todos los ilícitos que han cometido y entre ellos los que han vuelto a repetir con el fraude electoral del año 2019 y que habiendo auditoría estos señores no han cumplido una sola de las recomendaciones que haya emitido la auditoría de la OEA el año 2019 y de manera oficial los primeros días del 2020. Y se ha repetido este fraude en las elecciones subnacionales, en la que tampoco nos han permitido utilizar nuestra sigla porque habían deudas por pagar por el uso de la propaganda, porque el Tribunal Supremo Electoral no entrega dinero, pero sí da pautas publicitarias en determinados lugares y por la impresión de las papeletas, inclusive del sufragio. Recuerden también que en 2019 está la papeleta, la cara del señor Jorge Tuto Quiroga, que tuvieron que obligarle a que se baje porque no llegaba ni el 3%, iban a perder las siglas los del MNS. Lo mismo ocurrió con una candidata del ADN, de la señora, no recuerdo, que tenía 0,4% y que hasta el día de hoy le ha seguido proceso al ADN, inclusive en la persona del presidente, el señor Terrazas, que ha fallecido recientemente. Esa es nuestra preocupación, cómo están prostituyendo los partidos políticos y ofreciendo como si fueran mercancía, dañando una personería jurídica que no son sujetos de venta ni hacen lucro. Entonces, ¿cómo Tahuichi va a salir promocionando la venta, alquiler o cualquier otra forma de entrega comercial de los partidos políticos? Y se han dado a la tarea de entregar partidos políticos solamente de alcance circunscripcional, departamental o municipal, como si fueran partidos de alcance nacional. Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Eva Copa, que tampoco podía participar Morena por su escasa temporalidad y en infracción a lo que establece el artículo 55 de la ley 1096, que establecía que mínimo 6 meses tenían que tener, y también eso ocurrió inclusive con el partido que obtuviera don Manfred Reyes Villa. Entonces, supuestamente porque como han suspendido las primarias, no era ya necesario que esperen los 6 meses, pero ahí se está transgrediendo las normas escritas, tanto de la 1096 y la 026. Doctora Norma Pierola, muchísimas gracias por ese análisis importante, justamente rumbo a estas elecciones 2025. Así lo analizábamos con la doctora y ex parlamentaria Pierola. Muy amable. Yo soy la agradecida con usted, licenciado. Un gusto saludar a su programa y a toda su teleaudiencia, y siempre estaremos dispuestas al llamado que usted haga para poder simplemente orientar a la población y aclarar algunos aspectos, porque así se anda culpando, por ejemplo, de la sentencia constitucional 032, que tiene otras connotaciones y otros alcances, y del cual soy autora también. Soy autora de 39 sentencias constitucionales que han tratado de modificar la basura de legislación que ha sacado el Parlamento. Muchas gracias y buen día. Muy amable. Vámonos a una breve pausa, porque al retornar tenemos un sector muy esperado, el Café Con.